Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a este conversatorio acerca del libro Economías Populares, Tres Miradas, de los autores aquí presentes, a quienes voy a presentar en más detalle enseguida. Quiero explicar un poco de dónde nace esta iniciativa, de tener este espacio para poder conversar acerca del libro, de la investigación que nos han presentado hace un par de semanas, ¿no? Nace de una conversación que hemos tenido con los investigadores, en particular con Nico, y que observábamos que en las presentaciones grandes de libros las personas no solo se quedan con ganas de poder participar, sino que tampoco hay el suficiente tiempo ni la atención tal vez para que los autores puedan responder. Y segundo, que por supuesto cuando se presenta un libro o una investigación, a menos de que se haya filtrado el PDF, se asume que nadie lo ha leído todavía. Entonces aprovechamos que ya han pasado algunos días y que muchos y muchas de ustedes ya seguramente tienen el libro, algunos ya lo han leído, lo están leyendo. Hemos estado en contacto con el CIDES, por ejemplo. Entiendo que para algunos estudiantes va a ser parte de su currícula, de alguna materia que están cursando. Ahora sí voy a presentar a las personas que tenemos aquí en una especie de testera, y también a María Elena. Nico Tassi es doctor en antropología por la Universidad de Londres e investigador asociado del University College London. Ha dedicado gran parte de su trabajo de investigación a los pueblos indígenas de las tierras altas bolivianas y a su relación con la modernidad, la ciudad y el mercado. Es autor de varios libros y artículos sobre temas de religión popular y cultura material, informalidad y economía popular. María Elena Canedo es psicóloga e investigadora social, lleva más de 30 años de trabajo en Bolivia y países de América Latina en coordinación gerencial y ejecutiva de instituciones de desarrollo, diseño, evaluación y monitoreo de programas y proyectos de gestión territorial, desarrollo alternativo, desarrollo municipal, diseño y capacitación en metodologías e investigación aplicada al desarrollo. Participa en el colectivo Vas a Disculpar y es coautora de la primera parte de la investigación. Alfonso Hinojosa es sociólogo, máster en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología. Su publicación más reciente, antes de esta, es Entre Idas y Venidas, Campeonatos de Fútbol de Migrantes Transnacionales, en la colección Otro Fútbol, Ritualidad, Organización Institucional y Competencia en un siglo de fútbol popular en Bolivia, 1897 a 2014, publicado por Plural el 2014. Es miembro del Grupo de Trabajo sobre Migración, Cultura y Políticas de Claxo, y su labor investigativa está dedicada a temas migratorios. Otro coautor del libro es Germán Guaigua, lo hemos mencionado en la anterior investigación, y Richard Caneviri Paco es autor de la tercera parte de la tercera mirada de este volumen. Es sociólogo. Su publicación más reciente es Chislosos pero Orgullosos, en Revista Temas Sociales número 33, publicada el 2003 en La Paz. Su labor investigativa está dedicada al cooperativismo minero en Bolivia. Bueno, entonces, Nico, tienes la palabra. Tienen 10 minutos cada uno. Bueno, buenas noches a todos. Primero, agradecerle por su presencia. Antes de pasar al debate y al conversatorio, queríamos plantearles por lo menos un par de ideas para que se ubiquen un poquito por dónde va nuestra investigación. Y mira, lo que intentamos hacer con la investigación es un poco desmitificar a los imaginarios que se han ido creando alrededor de la economía popular. Y en este sentido, lo que estamos buscando es entender el significado de la economía popular justamente en esta coyuntura socioeconómica, ¿no? Muy a menudo se los describe como contrabandistas, informales, evasores fiscales. Lo que intentamos hacer es justamente revisar y releer repensar estos imaginarios. Los temas más o menos que analizamos en nuestro capítulo del libro son tres grandes temas. El primer tema es el tema de la institucionalidad propia de los actores económicos populares, una institucionalidad que les permite regir al funcionamiento de su economía y que además les permite a la economía misma protegerla o expandirlas en diferentes coyunturas, en diferentes momentos, hasta llegar a las fronteras del país, a las capitales de la región y últimamente, en las últimas 2 décadas, a ciudades importantes de China.
El segundo punto que tocamos en nuestro trabajo es la relación y las sinergias que se han ido estableciendo entre comercio y producción popular. Unas sinergias que han ido fortaleciendo ciertas formas de conocimientos y know-how y ciertas prácticas de remodelación tecnológica, de remodelación de la tecnología externa ancladas en el país. El tercer punto, tercer tema, es el tema de la capacidad justamente de la economía popular de readaptar, reconvertir prácticas y modalidades de la economía convencional a sus propios códigos, a sus propias lógicas y a las posibilidades y limitaciones del país, adaptándola a las posibilidades y limitaciones del país y de esta forma perfilando prácticas de participación en lo económico en sus propios términos. Y cuando hablamos de sus propios términos nos referimos tanto a un tema de institucionalidad, a un tema de su propia institucionalidad, sus propias metas económicas, sus propias escalas, sus propias referentes simbólicos sociales. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pasando al tema de institucionalidad, uno de los elementos que veíamos en relación a la institucionalidad era la capacidad de estos actores de generar prácticas de control de los espacios comerciales locales en base a formas de institucionalidad propia, ¿no? Y esta institucionalidad muy a menudo se basaba en el entramado de múltiples instituciones y asociaciones, como puede ser la Junta de Vecinos, el gremio, la fraternidad y la misma comunidad de origen. Y esta institucionalidad propia lograba proveer una serie de servicios socioeconómicos básicos que iban desde la limpieza de las calles, la seguridad de los mercados, la entrega de licencias de venta y hasta a unas prácticas y formas de reinversión en infraestructuras públicas, mercados, ferias, aceras, adoquinado de calles, etcétera, etcétera. Sin embargo, y de esta forma rebasando, digamos, podríamos decir, a las instituciones oficiales, a la alcaldía, a los ministerios, a ciertas instituciones estatales también. Su institucionalidad no se limita a el control de los espacios locales, sino se extiende en cadena una serie de rutas y mercados a lo largo del país, tejiendo un verdadero sistema de redes nacionales de importante envergadura. Por ejemplo, si hoy en día en el norte amazónico se consume ajo de Tarija o ají chuquisaqueño, esto se lo debe a un entramado de múltiples actores que incluye colonos, transportistas, productores, comerciantes, que no solo han logrado rearticular esta región alejada a los ejes centrales del país, sino han logrado tejer y mantener unas redes de distribución y aprovisionamiento y generar institucionalidad en estas rutas alejadas del país, donde con escasa presencia del Estado y con escasos servicios, permitiendo el acceso tanto de actores como de productos nacionales, ¿no? Entonces, estas redes lo que hacen es generar articulaciones entre espacios económicos que muy a menudo se los había considerado como no articulables, como irreconciliables. Y cuando hablamos de redes, el otro tema importante para nosotros es el tema de las articulaciones con China, ¿no? La mayoría de los emprendedores populares han optado por vincularse con los así llamados consorcios familiares chinos, empresas que tienen la flexibilidad de readaptar su producción a la demanda de un mercado relativamente pequeño como es el boliviano. Y estos consorcios familiares, primero, no tienen ningún interés en imponer los estándares de producción internacionales, son súper rápidos en las transacciones comerciales, te permiten llenar el contenedor con múltiples productos en vez de uno solo, y esto va muy bien con la lógica de un mercado relativamente pequeño como es el nuestro, y además te permiten crear tu propia marca, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, la marca de herramienta Uyus Tools, que de propiedad de unos emprendedores sicaciqueños en un principio, es que ahora tiene una distribución regional, o la misma marca de motocicleta Jaguar,
sangre en quechua, que es producida, que es diseñada, y ensamblada en Montero por un pool de mecánicos, importadores y mototaxistas. Toda esta dinámica lo que permite de alguna forma es unos márgenes importantes de autonomía del emprendedor popular boliviano en relación al capital transnacional. O sea que ya no es el capital transnacional el que define características de productos, modalidades de marketing o cantidades de importación, sino allí hay una capacidad de negociación del importador popular que es interesante tomar en cuenta. El segundo punto que tocamos en la investigación es el lazo entre comercio y producción. Un lazo clave para nosotros porque nos permite entender la economía popular y nos permite entender mejor el país. Vamos a dar un ejemplito porque no hay tiempo para hablar en profundidad de eso. Sin embargo, lo que vemos, por ejemplo, en el Alto, entre los talleres mecánicos, vemos una serie de mecánicos que en base a su experiencia empiezan a rediseñar productos mecánicos importados desde China, como pueden ser amoladoras o soldadoras. ¿Para qué? Para que la amoladora tenga, por ejemplo, la resistencia para cortar un chasis, ¿no? Y los diseños de estas mejoras son negociados por parte de importadores salteños, viajeros a China, con los consorcios familiares chinos para que la mejora sea implementada en el producto y que de última se pueda funcionalizar la amoladora, por ejemplo, a las especificidades, necesidades, características tanto del país, del mercado local, como al conocimiento de los actores locales. Y los mismos importadores lo que hacen, se encargan de juntar a múltiples talleristas salteños para hacer un volumen de pedido tal que permita amortizar los costos de reconversión productiva de los consorcios familiares chinos. O sea, que estas redes de productores, importadores, consorcios familiares chinos permiten apropiar, descartar, remodelar tecnologías externas, fortaleciendo el sistema, adaptándola o fortaleciendo el sistema productivo local y además logrando producir productos más apto a la realidad del país, a la realidad del mercado local y por ende competitivos con los productos importados. Estas articulaciones son tan potentes en ciertos espacios, en ciertos barrios o zonas que han inducido que una serie de grandes empresas metalúrgicas que cortan y doblan acero se establezcan alrededor de los mismos talleres populares, ¿no? O sea, lo que vemos es interesantemente se empieza a ver cómo la gran empresa se refuncionaliza y empieza a proveer servicios a los pequeños talleres, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y no viceversa, ¿no? Como preveía la teoría económica de alguna forma. ¿Y esto por qué? Porque los mismos productores, los mismos mecánicos tienen tanto un know-how técnico como un conocimiento detallado de las posibilidades económicas y comerciales a lo largo del territorio. Lo que esto perfila es un escenario económico bastante inédito que desafían a ciertas narrativas modernizadoras de lo económico que preveían una desaparición de la economía popular, de la empresa popular o una absorción por parte de la gran empresa, una gran empresa que se debería encargar justamente de jalar el desarrollo de los pequeños, ¿no? Lo que vemos aquí le damos la vuelta justamente a ese tipo de lectura y a ese tipo de narrativas. Y este mismo desafío se lo advierte, por ejemplo, en el relacionamiento de los emprendedores populares con la banca, ¿no? Hay una serie de bancos, por ejemplo, que empiezan a adaptar sus servicios a las lógicas, formas y modalidades de la economía popular. El mismo Banco Nacional
cambia su logo, cambia su nombre para abrir filiales especializadas en la provisión de servicio a los emprendedores populares. Los mismos emprendedores populares han reconvertido la dinámica formal y relación formal entre un gestor de crédito y el cliente en una verdadera relación de caseros, con intercambio de favores extrainstitucionales, la participación en las mismas redes de parentesco y hasta en los mismos eventos socioreligiosos. Y esta capacidad de definir modalidades y lógicas propias de participación en lo económico por parte de la economía popular se lo ve, por ejemplo, en el tema de reinversión, cómo reinvierten sus productos, sus ganancias. Quizás por primera vez en la historia de este país nos enfrentamos con un sector social que reinvierte su excedente en la economía local. No guarda sus ahorros en los bancos extranjeros, no compra casa en Miami, sino reinvierte paulatinamente en una serie de actividades locales, económicas locales. Estos elementos, su capacidad de reinversión en el país, su presencia capilar a lo largo del territorio, su conocimiento de las potencialidades y limitaciones tanto económicas, infraestructurales, sociopolíticas del país, posicionan a estos emprendedores populares como unos candidatos privilegiados en la administración del excedente en un momento de bonanza económica, además con la capacidad de anclar localmente este mismo excedente, anclarlo, como hemos visto, al sistema productivo local o anclarlos en las diferentes regiones del país. De esta forma, logrando expandir, centrifugar, ramificar la misma bonanza hacia una serie de rubros, espacios y sectores sociales que tradicionalmente han sido excluidos del acceso a estos procesos de bonanza económica. Gracias. Gracias, Nico. Bueno, ahora pasamos a la exposición de Alfonso. La palabra es tuya. Muy buenas noches. Agradecido por su asistencia a este evento que, como bien lo señalaba Amaru, tiene otras características y sin duda la riqueza fundamental de eventos como estos tiene que ver con la discusión, ¿no? Y creo que es ahí donde todos estamos esperando participar, ¿no? Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible. El estudio que realizamos acá junto con Germán Guaigua, ¿no? Los dos somos los investigadores. Germán, por cuestiones de clases, no pudo estar acá. Ambos realizamos la investigación que lleva el título de la transnacionalización de la fiesta, espacios y dinámicas festivas migrantes en el altiplano paceño. A diferencia de Nico y de su equipo que viene trabajando desde la perspectiva de las economías populares, tanto Germán como yo provenimos más bien del ámbito, podríamos decir, del estudio de las migraciones transnacionales, internacionales y obviamente su correlato de la migración interna, porque en todo este trajinar nos damos cuenta que ambas están íntimamente ligadas, ¿no? En ese sentido, esta investigación asume metodológicamente trabajar desde esta idea, desde este concepto de la economía popular, y creo que ha sido uno de los mayores aciertos que hemos hecho, ¿no? Porque creo que se nos han abierto también muchas posibilidades analizando el hecho migratorio desde la dimensión más amplia de la economía y en este caso la economía popular. Asumimos esto de la economía popular en el sentido de aquella generada por determinados sectores, básicamente desde la perspectiva de que son construidas de espaldas al Estado, es decir, no hay un vínculo oficial, no hay subsidios, etcétera, sino más bien se construye de espaldas al Estado. Y es un poco la historia de las migraciones, tanto internas como internacionales. Es decir, la mejor opción frente a las posibilidades existentes se la asume, se la toma, y en virtud también de las redes y de los
de las redes que se tenga, del parentesco, etcétera, un poco va a depender la trayectoria migratoria, ¿no? Entonces, creemos que aquellas actividades, aquellas lógicas económicas, sociales, etcétera, de las cuales participan los migrantes, tanto internos como transnacionales, responde a esta idea, ¿no? Pero normalmente en los estudios de las migraciones, lo económico solo se lo asume o solo se lo vislumbra desde las remesas y desde los impactos que generan las discusiones de los impactos a nivel micro, las dimensiones a nivel macro, etcétera, ¿verdad? Pero no se ve un ámbito más complejo que este, ¿no? Entonces creo que asumir esta lógica ha sido es para nosotros que estudiamos el tema de las migraciones, creo que una vertiente muy importante. La investigación se basa en el análisis de dos festividades en el altiplano paceño, la fiesta del Tata Santiago en Huaki y la fiesta de la Virgen del Rosario en Sica. Cada una de estas dos festividades, que sin duda son dos de las más grandes del circuito festivo en el altiplano paceño, con Colquepata en Copacabana sin duda y Eucalipto hacia Oruro se podría cerrar este círculo, pero son muy representativas de que, por un lado, Sica, según también datos del último censo, es uno de los municipios en el altiplano paceño de mayor migración interna sobre todo, ¿no ve? Y esa migración interna está íntimamente ligada al comercio, ¿no? Aquí un poco nos cruzamos con Nico, sin duda ya hizo referencia a los sicaciqueños, al comercio con China, ¿no? Entonces Sica es sin duda uno de los centros de análisis importantes de esta migración interna y de sus vínculos a nivel nacional de migración y comercio, pero también a nivel transnacional, siendo de los principales importadores de China, ¿no? Y Huaki expresa también la otra cara, más bien, la migración transnacional, ¿no? Entre Argentina y Brasil, específicamente entre Sao Paulo y Buenos Aires, concentran alrededor del 84% más o menos de la migración del municipio, estas dos megaciudades, estas dos ciudades globales, ¿no? Y la actividad principal que realizan los migrantes huaqueños en este caso, pero sin duda con mucha fuerza del altiplano paceño en estas dos ciudades, tiene que ver con el trabajo en los talleres textiles, ¿no? Esto es importante porque después quiero volver a ello, algo que está aconteciendo hoy en día en Buenos Aires, ¿no? Nos centramos en estas dos fiestas, sin duda lo festivo es el elemento conductor para este análisis. En esta lógica festiva también encontramos la reproducción de muchos elementos propios, comunales podríamos decir, pero también encontramos muchos otros elementos novedosos, sobre todo que tienen que ver con fuertes procesos de diferenciación, ¿no? Es cierto, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico, que es lo que más hemos trabajado de la migración transnacional, el trabajo textil de los y las bolivianas en estas dos ciudades de Sudamérica está regido por fuertes procesos de explotación, ¿no? Explotación que tienen que ver con la cadena productiva en la cual están insertos, pero que también tienen que ver con elementos que son propios de las logias con las cuales estos sujetos migrantes se articulan, ¿no? Específicamente hablamos de redes de parentesco, de reciprocidad, etcétera. Pero se suele hablar, por ejemplo, referido a estos dos sujetos migrantes, estas dos localidades, como trabajo esclavo ligado a los talleres textiles,
¿no? Pero dentro del trabajo esclavo no vamos a encontrar procesos de movilidad social, ¿no? Eso está fijo en términos de definición, pero lo que más bien nos encontramos hoy en día, sobre todo en Buenos Aires, porque los procesos emigratorios son más antiguos, pero también con fuerza en Sao Paulo, es el surgimiento también de élites ligadas a esto, ¿no? Tanto así que en la Argentina se habla de nuevas clases medias. Estas nuevas clases medias serían bolivianas, ¿no? Y ligados sobre todo dueños de talleres textiles, ¿no? Hay procesos de fuerte movilidad social. Eso para nada niega los fuertes, dramáticos y estructurales procesos de explotación a los cuales están sujetos, ¿no? Sin duda, ¿no? Aquí quería comentar, hace 3 semanas atrás, nuevamente en uno de estos barrios en Buenos Aires, en Flores, se produjo un incendio en un taller textil. Recordar que hace años atrás, en Caballito, hubo otro incendio donde 7 bolivianos y bolivianas, 4 de ellos niños, murieron, ¿no? Hace 3 semanas, pues un nuevo incendio en estos talleres donde 2 niños bolivianos también pierden la vida. Esto está generando entre los talleristas, entre segundas generaciones de bolivianos, es decir, muchachos que hoy en día tienen 25, 20, algunos 30 años, que salieron con los impactos del neoliberalismo con sus padres de acá, o que nacieron allá, o que hace 10 años o 5 llegaron a Buenos Aires, porque este proceso sigue, es muy fuerte, están tomando la palabra respecto a esto, ¿no? Porque lo que se espera es que haya un proceso muy fuerte de cierre de talleres, ¿no? De intervención de talleres, policía, gente armada, volteando puertas y encontrándose básicamente con mujeres, niños y jóvenes en estos talleres, ¿no? Frente a eso, lo que proponen es abrir el taller, discutir el tipo de trabajo que se está realizando ahí. Señalar que este taller donde hace 3 semanas fallecieron 2 menores de padres bolivianos, hace año y medio atrás producía para la línea de ropa de la mujer de Mauricio Macri, el gobernador de Buenos Aires, ¿no? Entonces, el vínculo entre este tipo de trabajo, ¿no? Y las grandes marcas es un vínculo muy cercano, ¿no? Pero en Buenos Aires no nos quedamos solo con la producción de los talleres textiles, es decir, con la mano de obra y los procesos de movilidad que se dan dentro del taller textil, sino que se abarca también el comercio, ¿no? Producto de eso, hoy en día en Buenos Aires funciona la mayor feria de ropa a cielo abierto de Latinoamérica, ¿no? La Salada, creada y hasta hace muy poco manejada por bolivianos. Hoy está subdividida, pero es un centro muy fuerte de economía popular en Buenos Aires, cuya base, cuyas lógicas de accionar, no exclusivas sin duda, entremezcladas también con otras, tienen que ver con esta mano de obra salida, sobre todo del altiplano boliviano, ¿no? Como decía, para nosotros que trabajamos el tema de la migración internacional sobre todo, entrar desde esta mirada de las economías populares creo que ha enriquecido mucho y está enriqueciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es un primer acercamiento no solo a la temática festiva transnacional, que lastimosamente en nuestro país
no hay muchos estudios, pese a ser tan arraigada, tan fuerte, no hay muchos estudios que den cuenta de esta dimensión amplia, sin duda, de la religiosidad popular, que es capaz de reproducirse más allá de las fronteras nacionales y crear espacios transnacionales de la bolivianeidad, ¿no? Entonces, no es solo un primer acercamiento a eso, sino también un primer acercamiento desde la mirada de las economías populares a estos procesos de dinámicas poblacionales internacionales. Gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, cerramos esta primera ronda de exposiciones breves con Richard Canaviri, autor de la tercera parte de la investigación Economías Populares. Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas. Les quedo agradecido por su presencia. Bueno, la tercera mirada que me ha tocado a mí realizar es una mirada desde la perspectiva de cooperativas mineras, ¿no? El artículo lleva por título "La gente piensa que dormimos en colchón de plata". Prácticamente se ha hecho un estudio acerca de las redes sociales como forma de reproducción social y económica de las cooperativas auríferas, ¿no? No he tomado en sí todas las cooperativas, sino que he segregado y solamente he tomado en cuenta a las auríferas, no he tomado en cuenta a las tradicionales. Entonces, porque de alguna forma es muy relevante el crecimiento, según DIGECO, en el 2013 tenía registrada a cooperativas como 1.642 cooperativas, estamos hablando de 2013, ese dato que me habían dado, pero ahora de las cuales como 1.200 eran cooperativas auríferas, o sea, tenían mucha representatividad. Entonces, como también como artículos periódicos se ha hablado de que es la fiebre del oro, ¿no es cierto?, que ha aparecido y dónde estaban más concentrados aquí era en el Departamento de La Paz. Entonces, son esos, por eso que he tomado solamente eso. Ahora, bien, en el artículo se hace un coqueteo histórico del origen de los cooperativistas, ya los mitas, los yanaconas, los mitayos, también los trapicheros, y posteriormente llegamos a los caxias libres, de ahí es su origen de los cooperativistas. Entonces se hace ese coqueteo con la historia, posteriormente nos pasamos a cómo se inicia, ¿no? ¿Cómo se inicia la cooperativa? ¿No? Se ha tomado 3 parámetros para mostrarles dos vivencias diferentes, 2 versiones diferentes, ¿no? Unas cooperativas que recién se están iniciando, otras cooperativas intermedias, otras que ya están consolidadas, ¿no? Entonces, por eso que se toma ese parámetro, ¿no? Yo me he tropezado, son 3 estudios de caso que se ha hecho dentro de las cooperativas, unas que, o sea, es todo de pura inversión económica nada más, es donde ese cooperativista minero es donde invierte hasta 4 años, 5 años sin producción alguna, no es más, invierte de su bolsillo nada más. Pero mientras también hay cooperativas que ya están consolidadas y esas cooperativas son las que están económicamente fluctuando, ¿no es cierto? Perciben buenos ingresos, se podría decir. Entonces, posteriormente, también se ha visto en el trabajo lo que son los agromineros, ¿no es cierto? Agromineros que yo he tenido, haciendo los estudios de caso, he visto cómo esas personas campesinas, por un lado, en ciertos momentos se dedican al cultivo, a la producción de sus propios alimentos. También en ciertas determinadas temporadas donde ya para la lluvia en una producción aluvial, entonces es donde ya empiezan a entrar a los socavones, ¿no?, a explorar. Entonces se ha visto esa percepción de los agromineros. Es como decir, este agrominero puede pasar cargos originarios, ser Malco, Gilacata, Junta Escolar, entonces, y también a la misma vez puede hacer también diversificar y pasar cargos con lo que puede ser secretario de vigilancia dentro de una estructura dentro de la cooperativa, ¿no es cierto? Entonces, juega con esos dos roles. Luego, posteriormente, se habla de aquí de las redes sociales, que es
cómo las redes sociales, yo las defino, las redes sociales vinculantes y no vinculantes, ¿no? Cómo las redes sociales pueden permitir el ingreso a la cooperativa y cómo puede hacer estas redes sociales que surja una movilidad social ascendente. Es como decir, de un cooperativista dentro de la estructura laboral que existe, ese cooperativista que ha entrado a la mina puede sufrir esa movilidad ascendente desde ser jornalero hasta llegar a ser socio, ¿no es cierto? Entonces son esas trayectorias de vida y sociales. Y son esos parámetros los que se dicen en el artículo, ¿no? Son estas cuestiones como las economías populares, como estas cooperativas son economías de autogestión, o sea, es decir, que ellos mismos para su propia producción, a través de aportes, entonces ellos mismos van comprando sus propias herramientas. Entonces, son, como decir, hace rato mismo Alfonso Hinojosa decía que no están nexadas con el Estado, ¿no es cierto?, en tanto económicamente. Entonces, son economías de autogestión. Yo denomino a eso la economía popular en las cooperativistas mineras. Gracias. Gracias, Richard. Por favor, una... Ahora sí, bueno, lo reitero porque algunas personas han llegado después de la presentación de este evento que decíamos que no es una presentación de libro. Les reitero, por favor, que un objetivo que nos hemos planteado al crear este espacio es poder también ofrecer no solo un espacio de intervenciones y miradas acerca de la economía popular, sino también un espacio de retroalimentación para los distintos autores de este libro, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la primera ronda de preguntas de 15 minutos. Bien. Les decía, yo soy economista, por consiguiente tengo un enfoque en torno al manejo de lo que es la economía, ¿no? Yo quiero decirle, mire, yo estoy vislumbrado dentro de lo que es la economía política crítica, no la economía política clásica, sino la economía política crítica. Entonces, en ese aspecto, lo que me llama la atención es, o una aclaración que me haga es que la economía popular que usted plantea, ¿es una definición o es un concepto que plantea en el libro? Porque en base a eso ya vienen varias preguntas, ¿no?, en torno a la lógica del capitalismo. ¿Puede contestar o sigo preguntando? Mejor que conteste ahí sobre eso. Una ronda y luego pasamos a las respuestas. Señor Portugal. Muchas gracias. Bueno, me parece un trabajo muy interesante, o sea, plantea cosas nuevas, a mi modo de ver quizás con algunas imperfecciones, pero hace una ruptura con cierta lógica que se pensaba hasta el momento. Yo me pongo a pensar si trabajos de esta naturaleza hubiesen surgido 10 años antes, quizás hubiese habido consecuencias políticas un poco diferentes. Pero la idea dominante que había hasta ahora es de cierta alteridad radical y, digamos, evidentemente el contraste entre ese análisis y los análisis que había anteriormente va a sorprender a muchas personas. Bueno, a mí me parece el aspecto principal que quisiera opinar y preguntar también va relacionado esto del concepto de economía popular. Me ha llamado la atención la referencia que hacen a los talleres de Argentina. Y ahí sí se entiende, digamos, esta diferencia porque son migrantes de una cultura diferente, de una nacionalidad diferente, mantienen cierta resistencia cultural, etc. Y esa relación que entendemos en Argentina quizá no debería haber habido en Bolivia, ¿no es cierto? Y en Bolivia encontramos lo mismo, son como dos cuerpos un poco diferentes y el cuerpo boliviano cuando investiga esto se extraña porque lo ve tan diferente que no lo puede entender. Entonces, esto parece un asunto económico, pero en definitiva quizás es un asunto político. Es decir, ¿cómo se entiende que en Bolivia haya una cantidad tan grande de gente que tiene que ser marginal, que tiene que ser clandestina y que tiene que tener una aproximación tan exitosa hacia la economía, pero al mismo tiempo tan marginada por el Estado?
Entonces, si unimos estas constataciones económicas a una reflexión política, seguramente hubiesen salido respuestas políticas. Y esas respuestas políticas quizás nos hubiesen sorprendido por la novedad para entender la realidad. Solamente eso. Gracias. Yo voy a comentar solo un poco del primer trabajo. Me gustaría comentar de todos, pero no va a dar el tiempo, así que prefiero aprovechar. Bueno, una de las cosas que me llama la atención, como las dos personas anteriores, es el tema del concepto de economía popular, que hasta donde he visto hay una referencia que nos lleva a Quijano, ¿no? Como define Quijano. Pero me parece muy ambigua porque popular puede significar muchas cosas y no logra precisar el elemento de los grupos precisamente que están articulando este tipo de prácticas. Y me parece a mí más interesante la definición de Fernando Untoja, que es quien primero ha apuntado estos temas, es el tema de que en los AILUs lo que hay en esa división Aranzay y Unensay hay rivalidad. Y en el capitalismo hay competencia, rivalidad y competencia se articulan. Y ves tú, una aymara que es una fiesta, trae un grupo, el otro tiene que traer lo mejor, ¿no? Hay una rivalidad, pero que al mismo tiempo viene articulada con el capitalismo, y me parece que esa idea de este elemento del AILU sería más preciso que la idea vaga de economía popular. Por una parte, ese es un elemento a mí que me ha llamado la atención. Otro aspecto que me parece llamativo es, por ejemplo, me da la impresión, y esto es en general, bueno, como que se evita nombrar problemas en esos procesos económicos, que los tienen. A mí me recuerda a las personas que más o menos ven estas ideas de los subalternos, ¿no? O miren, los indiecitos no son tan subhumanos, pero tampoco somos sobrehumanos. Hay procesos económicos de estructuraciones de clases, de configuración social, que implican contradicciones que este tipo, me parece un mérito ver este problema, digamos, desde esta perspectiva, como lo hace en la investigación, pero el no ver que ahí hay problemas precisamente puede hacer que nos encaren estos temas. Porque la idea desde narrativas, que también subyace y algunas veces se menciona en el trabajo, nos puede llevar a pensar cómo un comerciante va a narrar el derecho a la narración moderna, su éxito económico. Pero sin embargo, podríamos preguntarle a otras personas, o en el caso de los talleres, los que son empleados también su narrativa. Y seguramente la perspectiva va a cambiar, porque me parece que el tema es de lo que está pasando con los comerciantes, con los migrantes, es otra cosa que no se está considerando, que en su expansión territorial, llámenles de territorialización del AILU, lo que están haciendo es conquistar espacios que el Estado no había logrado articular, y en eso están conquistando a otros grupos étnicos, se casan con indígenas de otros lugares, están a bailar sus fiestas. O sea, ese es un problema, digamos, de orden político que está cambiando no sé, esto no va a gustar seguramente mucho, ni menos acá. Para mí los que están matando el Estado plurinacional son estos sectores. Ellos están forjando una nación, en términos, digamos, políticos, no estatales. Primero están construyendo su poder económico, luego van a perfilar otra cosa. Eso es lo que yo estoy viendo, porque una cosa es creer lo que ellos te cuentan y ver sus acciones. Con esto voy a terminar, perdón por extenderme. Cuando uno habla con muchachos del Alto que están vinculados de alguna u otra manera a estos procesos, no en la parte exitosa, sino como empleados, no tienen la misma mirada optimista. Y ahí hay una diferencia en términos de clase. Y por lo tanto ese instrumento puede ser marxista, lo que sea, occidental, nos es pertinente para analizar. Y si es en términos de clase lo que se está diferenciando estos procesos, habría que ver lo que se está prefigurando. Los romanos conquistaban otros espacios, otros pueblos, vinculándose con esos grupos étnicos, casándose. Los incas hacían algo parecido. Curiosamente los aymaras están haciendo algo parecido. Yo creo que estamos viendo los sepultureros del Estado plurinacional. Bueno, tomamos dos preguntas más, me parece, de ahí atrás. Una y dos y tres, y en la segunda ronda pasamos a las subsiguientes preguntas. Buenas noches, Javier Cabero. Quisiera hacer un comentario sobre este concepto de economía popular. Me parece que un elemento central es el tema cultural, que no solamente lo impregna, sino además lo moldea. La economía popular, en este caso, está impregnada de la cultura local, puede ser aymara o quechua, no será. Sin las redes de reciprocidad, si el mismo concepto de reciprocidad no hubiera podido desarrollarse con las dimensiones que se ha desarrollado. Y creo que en el particular contexto político que vive Bolivia es de particular importancia. Si se fijan, el último gran debate que hemos tenido aquí en Bolivia ha sido el de la cumbre agropecuaria, donde está la pequeña economía campesina versus frente a la agricultura comercial. Y en este momento el gobierno dice a la empresa privada, por favor invierta más para que crezca el PIB y se siga incentivando la economía. ¿Por qué esa misma demanda no se dirige a estas economías emergentes que tienen un rasgo muy importante dentro del capitalismo, la competitividad? ¿Y a qué me refiero? Su gran capacidad de innovación,
su gran capacidad de adaptación. Si fracasa un negocio, al mes pueden emprender otro, ¿no es verdad? Su gran capacidad de vincularse a nuevos territorios y nuevas culturas, como por ejemplo, ¿quién pudiera pensar en una economía de Sica vinculada a China? O sea, parece un cuento chino, ¿no es verdad? Pero existe, es una realidad, ¿no es verdad? Además, frente a un monstruo que es una transnacional, que tiene costos altísimos de marca, etcétera, etcétera, la gran flexibilidad y la capacidad de adaptación, lo reitero, de estos sistemas económico-culturales que estamos haciendo referencia, ¿no es verdad? Y otro rasgo importantísimo por el cual se debería el gobierno y el Estado estimular y fomentar esto. Estamos en un Estado plurinacional y este tipo de economía, lo reitero nuevamente, por estar impregnada de la cultura, realmente puede generar en Bolivia una transformación no solo económica, sino también social y política. Naciones Unidas describía a Bolivia el Estado como un Estado poroso que no llegaba. Estas economías no son solo economías, sino también tienen una dimensión también política y de manejo del territorio. Esa es la gran importancia, creo, y yo felicito a todos los autores implicados en estas investigaciones y creo que este debate debería ser objeto también de una gran cumbre, así como fue la gran cumbre agropecuaria. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Elías Gómez. Bueno, yo estoy acá por invitación de un amigo estimado, ¿no? Bueno, yo no tengo el libro, pero yo puedo comentar algunas cositas sobre la economía popular, que ustedes dicen tal vez para mí muy discriminativo, lo popular, porque ¿qué se entiende por popular? Me estuve preguntando desde hace rato, ¿no? Popular será aquellos que vivimos, como dijo acá el hermano, ¿no? Los que vivimos en el alto, marginalmente, así como va a decir tal vez Amir Amin, no en las periferias, ¿seremos eso lo popular? ¿Qué es lo popular? ¿No? Yo tengo como va a decir Simón de Amparo, un cato en la 16 de julio, ¿seré popular? ¿Qué soy yo? ¿Cómo me definen? ¿Desde dónde me definen? ¿Quién me define? ¿O yo me autodefino? Lo popular, ¿no? Entonces, si es economía, yo creo que, así como dijo el profesor, creo que docente dijo, ¿no? Es economía nada más, ¿no? Creo que aquí estamos en la ley del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo reina. Yo no creo que sea una economía comunitaria de los ayllus que estén emergiendo en las ciudades. Es una economía esclavizante. Así como muchos de ustedes tal vez tienen parientes, yo tengo parientes en Argentina, pero que esclavizan a los propios comunarios. ¿Es economía popular? ¿Es economía cooperativista, de cooperación? ¿Qué es eso? No solamente yo tratando de cuestionarme, porque estos cuestionamientos nos permiten pensar y repensar, y nos permiten avanzar, ¿verdad? ¿No? Y por eso creo que, más allá, decía, más antes comentaba acá con los compañeros, antes de que empiece este espacio, yo creo que incluso a veces yo me atrevo a decirles, en verdad les digo, yo estoy a veces en contra del Estado, no me gusta que me vigile el Estado. No me vigila el Estado, estoy mejor, ¿no? Cuanto más gambetas hago al Estado, creo que soy más progresivo, porque el Estado no me ayuda en nada, no me ayuda con un centavo de decir, no, usted es incentivador, es innovador, tome, ¿no? Y por lo tanto, usted va a crecer con esto. Tengo que yo arriesgarme. Yo en ningún momento pido favor, digamos, a alguien para que yo trabajara en un espacio del Estado, ¿verdad? Entonces, yo digo a veces, ¿no? ¿Cuál es la economía popular? Aquel que hace gambetas al Estado, ¿a eso se llama economía popular? O aquel que estamos formalizados, o intentamos formalizarnos donde entonces la renta viene y me acosa cada vez, el municipio me acosa cada vez, en vez de ganar, pierdo. ¿No? ¿A qué se llama economía popular? Yo quisiera que ese conceptito se aclare. Nada más, muchísimas gracias. Y tomamos en esta ronda una pregunta más y en la siguiente a las demás personas que levantaron la mano. Bueno, mi nombre es Álvaro Zárate. Concuerdo en el tema de ese tema entre lo popular, que para mí es un poco, yo creo que lo más acertado sería una economía comunal. Concuerdo con lo que leí del libro, con las apreciaciones de Nico. Bueno, como antropólogos, yo creo que esa es una visión muy interesante del tema de, por ejemplo, el tema
que se da en la Argentina, por ejemplo, entre la expansión de un mercado, lo que muchos compañeros lo definen como la gran expansión del Ayllu, o sea, como una matriz civilizatoria también económica y también cultural, siguiendo las apreciaciones de Alfonso, en el sentido de que, si bien hemos logrado una cierta hegemonía, no solo en Buenos Aires, sino también en toda la Argentina, en el sentido de que, por ejemplo, en el tema de Mendoza, por ejemplo, el mercado agrario boliviano ha derrotado prácticamente la hegemonía económica de los turcos que tenían la producción agraria. Ahora todos son compatriotas nuestros, o sea, bolivianos que a través de su poder económico también ejercen una influencia cultural muy fuerte allá. O sea, las fiestas de allá son, o sea, aparecen en Bolivia nomás. Pero también en el sentido de, por ejemplo, ahí va el tema de lo cultural, que concuerdo con algunos compañeros. Por ejemplo, me tocó ver el tema de Otavalo, por ejemplo, en Ecuador. O sea, pese a que, o sea, la gran diferencia de todo el Ecuador, de todas las etnias y naciones, son los Otavalo, que para mí siguen la lógica aymara, en el sentido de que primero siguen manejando el tema de una economía comunal arrasante. O sea, importan a China, son los más ricos comerciantes del Ecuador y también son muy hegemónicos en cultura también. O sea, yo creo que en vez de economía popular, bueno, ahí va el tema de discusión entre lo popular y lo comunal. O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo popular y lo comunal? Y eso sería, gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a la primera ronda de respuestas. Cada uno de los autores y coautores, si desea María Elena también participar, cuenta con alrededor de 3 minutos también, y luego pasamos a la siguiente ronda. Bueno, primero agradecerles por las preguntas, por los comentarios, también para nosotros es útil ubicar el tipo de reacciones que este tipo de cosas, de charlas producen, que ese tipo de libros y publicaciones producen. Bueno, claro, lo primero me parece el término de economía popular. O sea, como dirían los antropólogos, el término más que economía popular, el término de popular es un término émico, ¿no? En el sentido que no es un término fabricado intelectualmente para encerrarlos en una categoría. Es un término que viene de las mismas personas con las que trabajamos y que se identifican con esos términos, ¿no? Se identifican como populares en el sentido de tener unos referentes sociales, simbólicos, culturales, a menudo nacionales, a menudo locales, y en esto se diferencian, por ejemplo, tanto de ciertos sectores, sabes, de cierta clase media urbana, de ciertos jailones o de otros sectores urbanos. La idea de tener unos referentes locales, una idea de transformación, de desarrollo, anclada en el país, por ejemplo, son estos referentes, digamos, que muy a menudo se asocian con la idea de popular, que es un término que los utilizan las mismas personas, los mismos comerciantes, los mismos productores para autodefinirse en relación a otros sectores sociales, por ejemplo, ¿no? Muy a menudo yo creo que ese tipo de economía, por ejemplo, de estas economías, se ha hablado de economías informales, economía de baja rentabilidad, etcétera, etcétera. Son todos conceptos estos que defines a estos sectores por lo que no son. Deberían ser formales, deberían tener alta rentabilidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que es importante, además en un contexto donde hay un bombardeo cotidiano por parte de los medios de comunicación en relación a estos actores, empezar a utilizar sus propios conceptos, rescatar sus ideas, rescatar sus posicionamientos, sus posturas, en vez de seguir, sabes, catalogándolo con ideas ajenas que ellos no usan. Nos gustaría
o sea, nos gustaría, sí, a veces utilizar otros conceptos, economía comunitaria, economía de la ilha, etcétera, etcétera, pero ninguno de estos actores, si no por broma, va a utilizar ese tipo de definición para definirse a sí mismo. El otro tema, o sea, el tema de… Bueno, retomando el tema de Quijano, de alguna forma sí hemos jugado un poquito con Quijano. O sea, lo que rescatamos de Quijano es digamos, perdón, me voy a apurar. Lo que rescatamos de Quijano es el tema de… Sí, es un tipo de economía fuertemente anclada y estructuradas en una serie de instituciones propias, locales, familiares, si quieres, hasta comunitaria, pero al mismo tiempo está vinculada al mercado, está profundamente, bueno, estos viajan a China, se articulan con Iquique, Ciudad del Este en Paraguay, etcétera, etcétera, claramente participan de ciertas dinámicas del mercado, del capitalismo, etcétera, etcétera, no hay duda. Sin embargo, yo creo que hay una serie de elementos rescatables, una serie de cosas bueno, primero, bueno, volviendo a Quijano, es esta combinación de participar en el capitalismo, pero también regirse en estructuras propias. Yo creo que esto es un poquito lo que queríamos rescatar. ¿Se acabó el tiempo? ¿Tenemos más? Sí, pero por supuesto. Sí, posiblemente el problema sí es definición o concepto. El usar cierto tipo de categorías ha hecho que esta dimensión de la economía que de alguna manera define al país haya sido profundamente invisibilizada. Estamos hablando de una economía que dinamiza país, que de alguna manera muestra el país que somos en toda su envergadura y que a partir de utilizar una serie de categorías de informales o contrabandistas, se ha dejado de mirar exactamente lo que es. Es decir, lo que decía Nico, se los define por lo que no son y lo que deberían ser, más que exactamente por qué procesos y qué dinámicas generan en términos de país y de construcción de país. Gracias. Alfonso. Sí, agradecido también por los comentarios, las preguntas, enriquecen sin duda las miradas. A ver, sobre esta discusión de la economía popular, yo también concuerdo con lo que han expresado antes mis colegas, con el hecho de rescatar la nomenclatura de los sujetos, en este caso, en mi caso, de los sujetos migrantes, ¿no? Toda la movida que hoy en día se está desatando en Buenos Aires, este jueves llaman a una segunda movilización, a una segunda marcha, tiene por eslogan, podríamos decir, blanquear la economía popular migrante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Junto a esta idea de abrir los talleres, discutir el tema del trabajo, etcétera. Pero ahí está, ¿no? Algunos otros autores, autora en este caso en la Argentina, Verónica Gago, que es alguien que ha estudiado durante mucho tiempo el tema de la salada y su vínculo con los talleres y por tanto este enclave étnico boliviano, podríamos decir, ha titulado a su libro La razón neoliberal, ¿no? Bajo el argumento de que en la Argentina, post-crisis de inicios de siglo, los espacios económicos en donde se ha reconstruido la economía, pero ojo, una economía de características neoliberales, han sido estos, ¿no? Y el mayor ejemplo es la salada. La salada mueve al año más que todas las boutiques juntas de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de una economía realmente importante, ¿no? No por nada está dentro de los objetivos o dentro de la lista del FBI, por ejemplo, ¿no ve? Por el tema de las marcas, ¿no?
por el tema de las marcas, ¿no? Está dentro de esto. Entonces, estamos hablando de este tipo de economía también allá, ¿no? Como hacía referencia alguien que me antecedió, que tiene sus contradicciones sin duda, ¿no? Que hay fuertes procesos de sobreexplotación y muchos de esos procesos de sobreexplotación de pronto van a ser explicados también por estas lógicas que los vinculan, lógicas de parentesco, lógicas de reciprocidad, sin duda, ¿no? Pero que conceptos como las de trabajo esclavo no nos ayudan a esclarecer esto, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Silvia Rivera planteó las nociones de derecho de piso y de reciprocidad diferida para entender lo que está aconteciendo al interior del taller textil en estas ciudades globales. Entonces, creo que por ahí es importante seguir reflexionando. Creo que no ha habido una pregunta dirigida hacia mí, pero más o menos el embrollo es que cómo estamos entendiendo la economía popular, ¿no es cierto? Y de una a lo cual yo estoy definiendo son economías de autogestión, pero con lógicas de un carácter más comunal, no sé si podría decir de ayuda, de cooperación de valores. Por ejemplo, en las cooperativas, el excedente abstraído en todos los subasociados se distribuye de manera igualitaria, ¿no? Es común, pero previo antes separando los gastos de operación que se han invertido, ¿no? Entonces es como también, eso de esa manera se está entendiendo. Me ha gustado la percepción de Carlos Macusaya, ¿no? Del hermano Carlos Macusaya, de que como estos actores sociales, el hecho mismo de ser aymaras, se van metiendo en distintos rubros y van expandiéndose su mercado a distintos lugares, ¿no? El aymara hoy en día ya está, pues, están en esos mercados, por decirte, están en las fronteras, están en el Beni, en el Pando. En algún momento yo escuchaba decir en un periódico o en los canvas decir el aymara, la maldita raza, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, no tiene esa lógica de ahorro el aymara. Puede iniciarse desde lo más bajo, pero su lógica es de acrecentar esa economía y se endeuda incluso con distintos bancos. Entonces, cosa que se siente un cacho sometido, pero son cosas de acrecentación económica. Eso. Pasamos a la segunda ronda de preguntas. Habían 3 personas en esta fila que levantaron la mano. Bueno, ahora son 4, entonces, por favor, empezando… Aquí, por favor, usted. Sí. Bien, mi nombre es María del Pilar Quintanilla y de verdad felicitar a los autores de tan interesante obra, ¿no? Micrófono, por favor. Sí, claro, ahora sí. Me gustaría un poquito reflexionar, o más bien que ustedes me ayuden a mí a reflexionar respecto de lo siguiente, ¿no? Nosotros ya tenemos como un paraguas, digamos, de la Constitución Política del Estado que perfila lo que ha de ser o lo que se espera como una construcción a futuro del Estado plurinacional, comunitario y con todas sus características, ¿no es cierto? Y me preocupa en que, yendo, digamos, a proyectarnos para el futuro, porque todos estamos interesados en esta construcción, en qué medida esto de que denominan economía popular, que a mí me parece un nombre bien bonito para algo que en el fondo no es tan bonito, ¿no es cierto?, en qué medida esta economía popular con sus actores y sobre todo sus lógicas estaría aportando a la construcción del Estado plurinacional en los términos que establece la Constitución Política del Estado, en los términos de respeto a los derechos humanos, de reciprocidad, de respeto por el otro, de condiciones mínimas dignas de existencia para todas y todos y demás, ¿no es cierto? ¿Por qué digo aquello? Porque lo mismo pasa con el tema de los cooperativistas, desde la experiencia que tengo, digamos, de haber visto, cómo pasa con los confeccionistas, con los talleres, con los comerciantes, digamos, populares, pongámosle de la Justus, son condiciones extremas de explotación a la propia gente, a nosotros los propios bolivianos,
es implica generar desilusión en los jóvenes, como decía el señor que también había preguntado, ¿no es cierto? Otra cosa es cuando preguntamos al otro lado de esta economía popular, ¿no es cierto? Y también es interesante, digamos, pensar en que ¿por qué lo hace? ¿Por qué no se quejan, digamos? ¿No es cierto? Sabemos que no se quejan los obreros o los explotados, digamos, de esta nueva clase, no se quejan por la esperanza, por esta reciprocidad postergada que señalaba, ¿no es cierto? Porque algún día voy a llegar a ser socio, así que aguantaré nomás. Algún día mi madrina me va a dar un kiosquito en la Justus, por lo tanto le aguantaré nomás su maltrato. Algún día voy a ser dueño de taller o voy a ser quintero en Mendoza, entonces aguantaré nomás. Entonces, ¿hasta qué punto el capitalismo, que es tan perverso, se las ha ingeniado para otra forma de explotación de la cual el explotado no tenga ni siquiera la posibilidad de quejarse? Porque por lo menos el obrero se quejaba porque identificaba al patrón, ¿no es cierto? Él es el que me explota. Ahora el ahijado no se queja porque sabe que la madrina algún día le va a ser dueña del taller, o el peón del cooperativismo no se queja porque sabe que algún día, si es que no se muere antes, porque el trabajo es bien insalubre, ¿no es cierto?, en la explotación minera, algún día va a ser socio. Entonces, ¿hasta qué punto esta economía popular está aportando a la construcción de lo que hemos soñado todos como Estado plurinacional? Muchas gracias. ¿Quién más levantó la mano por aquí? Carla, luego. Vamos en fila en esa dirección, entonces, Carla, usted y... Bueno, entonces, muchas gracias. Mi primera pregunta es para María Canedo y Nico Tassi. En el libro ustedes dicen que los comerciantes hacen sus propias instituciones, muchas veces en la ausencia del Estado. Pero cuando yo he entrevistado personas dirigentes en La Paz sobre sus asociaciones, muchas veces dicen que las hicieron para enfrentar o en reacción al Estado. Entonces, quiero saber si ustedes han encontrado esa dinámica también y cómo ustedes explican ambos resultados. También en otro tema me gustaría saber si ustedes han encontrado instancias en que los comerciantes populares contribuyen económicamente o ayuden de otra manera a las campañas políticas, tanto locales como nacionales. Gracias. Gracias, Carla. Seguimos. Sí, por favor. Gracias. Sí, yo soy Elizabeth Jiménez, soy economista también. Y bueno, como les decía, me gustaría felicitarlos y me parece que el trabajo que ustedes han presentado, bueno, hace ya un tiempo y lo vuelven a presentar ahora, recientemente, relativamente, es un reto para todas las personas a las que nos interesan los temas de desarrollo económico, sostenible, productivo, y particularmente para los economistas también, porque definitivamente cuestiona muchas de las categorías de análisis que generalmente son usadas desde la teoría para entender lo que ustedes han llamado economía popular. Y una de las cosas que he podido ver, he empezado a leer el libro, desafortunadamente no lo he concluido todavía, es que precisamente ese cuestionamiento que ustedes hacen me parece muy importante, porque ustedes cuestionan esas dualidades que nosotros desde la teoría económica las hemos venido utilizando de manera bien, asumiendo que esto es la forma de entender la economía. Por ejemplo, formal, informal, sector moderno, industrializado, sector agrícola o tradicional. Tenemos una serie de modelos, es más, las bases del desarrollo económico, de la forma de entender, están dentro de esa concepción, ¿no? Están caracterizados como dentro de este tipo de dualidades, ¿no? Y veía lo mismo en el trabajo de Alfonso, que me llamó también mucho la atención, ¿no? Cuando él cuestiona estas categorías de migrante temporal, migrante permanente. Es decir, el tema y los temas son definitivamente más complejos y no quiere decir que es difícil analizarlos, pero tenemos que repensar nuestras categorías, hacer uso mucho más imaginativo de la teoría, etc. Entonces esa me parece una contribución muy importante que seguramente va a dar lugar a, ¿no?, críticas, análisis, pero eso es importante que pase dentro del discurso y del análisis del desarrollo en Bolivia, ¿no? Por otro lado, me parecía también bien interesante cuando
se preguntaba exactamente qué entendemos por economía popular. Y yo creo que ahí nuevamente está el desafío, ¿no? ¿Es economía popular lo que queremos definir? ¿O tenemos que pensar necesariamente en este tipo de concepto para entender esta complejitud, este tipo de relaciones? Lo que yo he podido recoger al escucharlos y al empezar a leer su libro es que hay diferentes formas de tratar de entender y de diferentes perspectivas, ¿no? Incluso desde las ciencias sociales también, de donde venimos, tenemos otro tipo de instrumentos. Yo diría que en economía hay esta perspectiva de la nueva economía institucionalista, que bueno, no es tan nueva, pero que a lo que se enfoca es en instituciones, es decir, entendidas como normas de comportamiento, ¿no ven? Que se pueden replicar en diferentes contextos, etcétera. Entonces, no es tanto la comunidad como una organización cerrada que tiene que repetirse o articularse como tal, sino los agentes económicos, sociales, ¿no? Que utilizan este tipo de instituciones en diferentes contextos y son capaces de utilizarlas para su beneficio, lo que tal vez no necesariamente sea el beneficio de toda la sociedad, pero tal vez sí de la organización con la que están trabajando. Entonces creo que ahí hay mucho espacio, yo diría, para nosotros los interesados en economía, de reflexionar esto desde Bolivia, ¿no? Y usando los insumos que ustedes han producido. Solamente para terminar, creo que no es casualidad que el estudio que ustedes han hecho haya encontrado estas interesantísimas articulaciones de estos agentes económicos, diría yo, con China, con lo que ustedes han llamado consorcios familiares chinos. Es decir, no empresas formales, estatales, que están con todas las de la ley, grandes, no. O sea, que siguen un poquito la misma lógica de los consorcios familiares del Alto, quién sabe, ¿no? Entonces, claro, no es con Alemania, no es con India, tal vez sería interesante ver por qué, porque en India tal vez tienen otro tipo de instituciones para relacionarse a nivel económico, ¿no? Entonces, creo también que eso llama mucho la atención y nos reta también a entender mejor este boom económico de la China y las articulaciones que tiene con nuestra economía, ¿no? También a este nivel que ustedes lo han visto desde abajo y a través de estas articulaciones con los productores. La última pregunta que tengo es para Alfonso. Me parecía muy interesante la relación que hizo respecto a la fiesta y las migraciones, ¿no? Pero quisiera saber si en realidad la fiesta ayuda a entender, o sea, se la ve como una organización, como una institución que ayuda a entender este tipo de migración y su emergencia y el beneficio que puede dar a los que la participan. Es decir, ¿cómo entra la fiesta dentro de este análisis? Gracias. Una pregunta más aquí. ¿Alguien de este lado? Don Pedro otra vez. ¿Alguien más? Fernando. ¿Usted? Bueno, si tenemos tiempo tomamos más, pero mientras tanto tenemos 1, 2, 3 y 4. Y vemos si tenemos tiempo para algunas más. ¿Está bien? Bueno, mi nombre es Carlos Gustavo Machicado, yo también soy economista y bueno, yo no he tenido la oportunidad de leer el libro, así que las preguntas que voy a hacer tómenlas como que de un economista que escucha algo que han escrito personas que no son economistas y que están hablando sobre economía. Mi primera pregunta es, la primera pregunta que siempre nos hacemos los economistas es, bueno, está bien, yo no tengo ningún problema con que se busquen nuevos conceptos para definir, digamos, estos temas de economía informal, que de hecho incluso a nivel de economía es bien vago la definición de lo que es economía informal. Pero lo que me parece que es más importante es, que no sé si estará en el libro, es cuál es el impacto de esta economía popular. O sea, si se ha hecho el esfuerzo de medir, digamos, cuál es el impacto, ya sea sobre el Producto Interno Bruto, el impacto sobre el empleo o el impacto sobre las exportaciones, en fin. Eso creo que es una pregunta importante para poder decir realmente es interesante y es importante estudiar esto en un contexto global. Mi segunda pregunta está relacionada con esto de las migraciones, que me parece que es un tema súper importante y que no se ha estudiado a nivel de Bolivia.
hay mucha literatura económica sobre las migraciones de mexicanos a Estados Unidos. Y la mayoría de los trabajos encuentran que lo que ha sucedido es que los antiguos migrantes, que sí la han pasado muy duro al migrar, luego han creado condiciones mucho más favorables para los migrantes mexicanos. Entonces, ahora es mucho más fácil migrar para un mexicano a Estados Unidos que lo que era hace años atrás. Pero en Bolivia sucede lo contrario, tal como decía el señor, ¿no? O sea, y eso también yo tuve la oportunidad del año pasado de estar en Sao Paulo y me decían, hoy en día las fábricas, los dueños son bolivianos y los empleados son bolivianos y la explotación de bolivianos a bolivianos es tremenda, o sea, es brutal, incluso es peor que lo que era antes. Entonces la pregunta es, ¿por qué en México se crearon redes migratorias que favorecieron y que fomentaron obviamente un desarrollo económico de los propios mexicanos, y a nivel de Bolivia sucede lo contrario? O sea, más bien las redes migratorias son totalmente, obviamente, opresivas, digamos, frente a los propios bolivianos. Esas son mis preguntas. Gracias. Don Pedro, que pidió la yapa. Muchas gracias. Sí, quería aprovechar para un poco clarificar mi primera intervención a partir de las otras intervenciones que han habido, ¿no? Y en un conversatorio creo que vale la pena no solamente referirse a las intervenciones principales. Alguien habló sobre la contradicción que puede haber entre estos avances, digamos, que están dando y el contenido de la Constitución Política del Estado. Creo que la contradicción principal no sería en cuanto al contenido, sino en cuanto a la formulación y los entendidos ideológicos que había en ese momento en la Constitución. O sea, en ese momento, y todos nos podemos acordar, había la idea de que el indígena era bueno, diferente, vivía en comunidad, la comunidad era por naturaleza anticapitalista, era la reserva moral de la humanidad, etc. Entonces, esos juicios se han visto desmentidos por la realidad, porque a mi modo de ver el indígena es tan humano como cualquiera, con virtudes y con defectos. Y había algo muy importante, que ese indígena no se lo conocía. Entonces había cierta aproximación halagadora hacia el indígena, pero quizás falsa, porque se exacerbaba la diferencia, mientras, como hemos visto en algunas intervenciones, el indígena no busca esa diferencia. Cierta terminología que hay en algunos cientistas sociales, el indígena, que esté en donde esté, no lo utiliza. Él busca ser igual, no busca ser diferente. Entonces, cualquiera que haga una investigación en el campo y concreta, va a llegar a algunas aproximaciones que pueden sorprender porque choca contra una formulación externa, yo creo, de la Constitución, no contra el objetivo. Pero en todo caso sí va a ser un problema, y es lo que decía, que hubiese interesante que investigaciones de este tipo hubiesen sido puestas en discusión 10 años antes. Porque muchos años hemos estado bajo el dominio culturalista, posmoderno, de la interpretación de lo indígena. Ahora, el último aspecto es el siguiente. Como estamos en una transición, aunque sea estos estudios, también se refieren a lo cultural. Toman lo cultural como una base muy importante, como una base estable. Y no se cuestiona la cultura misma. Porque si partimos del hecho de que no hay cultura que sea mirífica, una cultura también puede jugar un rol antieconómico y en los hechos ser portadora de expresiones que después se ven negativas. Y si hay cierta discriminación, digamos, entre los indígenas, explotación, etcétera, puede ser en parte por el entorno capitalista que hay, puede ser porque en germen se tiene el desarrollo de esos aspectos. Pero plantearse eso era casi pecaminoso, porque por definición el indígena tenía que ser perfecto y comunitario. Esto ha hecho que lo que el indígena hace, entre ellos digamos, las cooperativas mineras, son por esencia totalmente contradictorias en sí mismas. El señor que hizo la investigación sobre los cooperativistas hablaba que como una cuestión comunitaria se da el fácil ascenso de jornalero a socio. Y sabemos que por definición en una cooperativa no puede haber jornaleros. Una cooperativa es el trabajo de todos. Entonces, la cooperativa, si lo analizamos, es totalmente diferente. Y esa diferencia, en parte, puede explicarse por aspectos culturales. Ya lo dijo Carlos. Si analizamos a fondo la lógica del AILU, a veces favorece más la competencia que la reciprocidad. Pero plantear algo así era totalmente escandaloso en un momento ideológico que no era propicio y que hubiese sido necesario. Gracias, Fernando García. Bueno, yo no soy economista, soy politólogo. Y claro, a mí me parece muy interesante y sugerente la investigación, ¿no? De hecho,
comparto con lo que mencionaba Elizabeth, o sea, creo que es la realidad la que debería provocarnos la construcción interpretativa, es decir, las categorías, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un esfuerzo para poder comprender la dinámica económica que está sucediendo, uno diría, en la base, ¿no? o en la célula de las relaciones de producción, etcétera. Y claro, un poco ahí mi preocupación es, no sé si han reflexionado, porque hace poco como que esta dinámica compleja o abigarrada de relacionamiento, de formas de producción, o lo que se dice de esa sobreposición de formatos institucionales, que en muchos de los casos obedece a la lógica capitalista, es decir, a un proceso de individuación social, de organización de las dinámicas productivas en función a la ganancia, etcétera, o sea, en el horizonte capitalista, se combinan y se mezclan con dinámicas que uno diría van hacia otro rumbo, como el tema de gestión de bienes comunes, que no necesariamente están pensando en términos de su horizonte la ganancia, sino la distribución de los beneficios, de la riqueza, etcétera, ¿no? Entonces, hace poco, por ejemplo, el vicepresidente, o hace años, construyó una categoría que llamaba el capitalismo andino-amazónico, como que dando la idea de que parece ser de que el capitalismo no sigue una ruta, es decir, convencional, como normalmente se ha entendido a partir de las narrativas de la economía política y de la economía política crítica, ¿no? Es decir, este proceso de acumulación originaria del capital. Y mucha gente se dice que lo que está ocurriendo en el Alto pareciera que es el proceso de acumulación originaria del capital, porque hay una intensa, es decir, dinámica mercantil y una intensa dinámica, es decir, de proletarización y todos los otros elementos que son particulares de este proceso, ¿no? Pero al mismo tiempo ustedes están diciendo, además de esto, es decir, en contrapartida o simultáneamente, están ocurriendo dinámicas que no van acorde con el capitalismo. Entonces la pregunta es ahí, es decir, si han reflexionado, es decir, qué consecuencias tiene esta ambigüedad o esta tensión entre estas dos dinámicas respecto al modelo de desarrollo. O sea, respecto, es decir, hacia dónde va la dinámica de la economía en Bolivia, ¿no? Pensando en estas dinámicas populares o que están ocurriendo en la base, ¿no? Tenemos tiempo para una pregunta más. Primeramente, felicitar al equipo de investigación. La verdad, he podido ya un poquito también hojear el libro. Y bueno, el primer comentario. Perdón, mi nombre es Miguel Foronda, igual soy abogado de formación en contra de la mayoría de economistas que estamos acá o que están acá. Y lo que en realidad me da la impresión es que este trabajo nos golpea o nos rompe paradigmas, digamos, aquellos que somos estadocentristas, si se quiere, ¿no? O que estamos siempre trabajando bajo una perspectiva de que el Estado es el centro o el hoyo del queque, como podríamos decir. Porque lo que nos muestra el estudio es justamente de que hay personas que realmente poco les interesa o mucho no les interesa el Estado, ¿no? La presencia del Estado, y hace un momento atrás escuchábamos una opinión que me parecía muy interesante y seguramente muchas de esas han sido rescatadas en el trabajo que se ha realizado. Y pues en ese sentido, la pregunta que a mí me gustaría formularles a ustedes es justamente cuál es la visión que ustedes han visto en todas las personas con las cuales han interactuado respecto al Estado, ¿no? O sea, realmente cuál es la concepción que tienen de él y más aún, por lo que mencionaban, en estos tiempos donde hemos tendido a estatizar muchas cosas que antes eran impensadas, ¿no? Muchas cosas que eran excluidas y que por términos culturales han sido incorporados dentro del diseño estatal, como es el caso de la autonomía indígena, que se supone que tendría que solucionar muchos problemas que de alguna manera pueden ir ligados a factores económicos, ¿no? Y tal vez
alguna peculiaridad especial si es que surge en el tema de los cooperativistas, ¿no? Porque creo que el caso de los cooperativistas es muy particular, dado que ellos trabajan con un recurso que constitucionalmente es reconocido como un recurso estratégico, ¿no?, para el Estado. Entonces, me parece que las dinámicas en el caso específico de cooperativistas es mucho más, refleja muchas más tensiones, y esa segmentación entre los que quieren y no quieren al Estado se ve o tiene mayores puntos o aristas de discusión. Eso, gracias. Mil disculpas, hemos tomado ya 7 preguntas, comentarios, intervenciones en esta ronda, entonces para darle suficiente tiempo a los autores para responder y comentar. Ahora empezamos en sentido contrario. Bueno, gracias por las intervenciones. A ver, como anteriormente una hermana mencionaba, de qué forma si se puede reflejar, está aportando. Por ejemplo, en el caso de mi sector, tengo yo un cuadro que hago una diferenciación del sector que está empleando, ¿no? Uno es de la minería estatal y otro es de la minería cooperativizada, ¿no es cierto? Entonces, según este dato, hasta el 2012, más o menos la fuente de empleo que está generando la cooperativa minera se acerca pues a unos 11.800. Entonces, es un dato relevante, ¿no es cierto? Es cierto también que anteriormente el hermano también que había sugerido que funciona bajo esta lógica cultural, ¿no es cierto? De que cómo este sector que es ajeno al Estado, más bien debería tomar políticas de trabajo, por así decirlo, ¿no es cierto? Políticas que no solamente se está contemplando a los que están asociados nomás, pero no se está contemplando a los jornaleros, a los representantes, al distinto personal que existe. ¿Por qué? Porque la ley minera le segrega, no le permite ese acceso y solamente reconoce al socio nada más. Entonces, yo mismo me sorprendía que en esta nueva aprobación de la ley minera esto no se había contemplado. Entonces, yo mismo digo, y si contaríamos a los jornaleros, al distinto personal que hay, para mí puede ser una tasa de empleo que se puede inflar, tremenda, ¿no?, que está generando. Entonces, no solamente, este es un empleo directo, pero también hay un tipo de empleo indirecto. Entrarían las volquetas, entrarían los circuitos económicos que mueve el sector cooperativista, ¿no es cierto? Entonces, no hay políticas que se están tomando ante esto, ¿no? Ahora bien, eso es en lo que quizás quería representar, ¿no?, el aporte de este sector. A ver, sobre la primera y última pregunta, ¿no?, sobre cómo la economía popular podría aportar hacia este horizonte que nos marca la Constitución Política del Estado, ¿no?, sin duda complicado, y respecto a las consecuencias de estas dos dinámicas que se hallan en juego, ¿no?, una fuertemente vinculada a estas lógicas capitalistas, pero también con fuertes anclajes en lógicas comunales, podríamos decir. Sin duda, no se trata de ensayar respuestas, sino de pensar por dónde iría esto, ¿no? En ambos casos creo que el tema del mercado es fundamental, ¿no? Y de este mercado al cual estos sectores están íntimamente vinculados, ¿no? Esto lo quisiera desarrollar un poquito más con el tema de impactos, pero antes lo de ¿por qué las fiestas?, ¿no? ¿Por qué analizar esto desde el tema de las fiestas, ¿no? Sin duda, en un contexto donde asumimos nuevas élites económicas y que esas élites económicas no se hallan donde se hallaban las tradicionales élites económicas, ni se han construido como se han construido esas tradicionales élites económicas, es decir, mamando del Estado, ¿no?, o usufructuando del Estado, nos encontramos que estos
estas élites también se hallan en el campo y que muchas de estas élites o nuevas élites económicas son esto en función de sus dinámicas poblacionales, es decir, en cómo articulan, manejan, administran un territorio, ya sea a partir de procesos de migración interna fuertemente vinculados al comercio o ya sea a partir de migración internacional manejando, ¿no?, como lo mencionaron ahí, nichos laborales transnacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin duda la fiesta, o en este contexto, digamos, la fiesta es el escenario donde se articulan una serie de trayectorias, no solo económicas, laborales, sino también culturales de estos sectores aymaras, de estas llamadas nuevas élites aymaras, ¿no? Pero se articulan no solo entre ellos, sino se articulan con sectores comunales, populares, ¿no? Una de las aristas que guía nuestra investigación es el nexo entre lo local y lo global, ¿no? Lo local pensada desde la localidad rural en el altiplano paceño y lo global a partir de Buenos Aires y Sao Paulo, donde se insertan laboralmente esta mano de obra, digamos, ¿no? Pero en ese sentido la fiesta no es solo la irracionalidad o el despilfarro, ¿no? Sica, solo como ejemplo, cada ayllu, 4 ayllus que componen Sica, cada ayllu para la festividad del año pasado ha gastado alrededor de entre 80 a 100 mil dólares solo en grupos musicales, traídos desde México, desde Argentina, desde distintos lugares, ¿no? Estamos hablando solo en grupos musicales, además que música, ¿no ve? Música chicha, música cumbia, que no tiene ningún problema en articularse con la morenada, con este tipo de danzas locales, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente que en la fiesta vamos a evidenciar este proceso de auge por el cual están pasando estas élites rurales, digamos, ¿no? Respecto a los impactos, bueno, no es que no haya investigaciones sobre inmigraciones en los últimos años, nos hemos esforzado para que por lo menos algo haya. Lo que no hay sí son miradas económicas, o las pocas que hay son muy restrictivas y solo se limitan a la dimensión de remesas y a partir de datos oficiales, ¿no? Pero para ver solo los impactos en esos datos oficiales. Según el Banco Central de Bolivia, el 2013 ha sido el año que más remesas ha llegado al país desde que el Banco Central tiene registro de ellas, que es desde el año 96 del siglo pasado, ¿no? Asumimos, un pie de página, que estas son las remesas que pasan, remesas económicas que pasan por el sistema financiero, ¿no ve? Pero hay un porcentaje importante también de remesas económicas que no pasan por el sistema financiero. Pero vamos a hablar de los datos de este sistema financiero. El año 2013 es el año que más remesas recibe Bolivia y está en el orden de los 1.112 millones de dólares, cerca a un 4% del PIB nacional o alrededor de un 4% del PIB nacional. Muchísimo más, cerca un 1.5 más casi que para ese año la inversión extranjera. De esas remesas, ¿no?, en orden de importancia por departamento son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, ¿no? Santa Cruz sin duda por el tema de España, etcétera, la migración tampoco es homogénea, ¿no? Responde a dinámicas. Los migrantes en España no provienen de los mismos estratos y regiones que los migrantes a la Argentina o Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero en esa escala, ¿no?, el Departamento de La Paz en promedio el año 2013 ha recibido mensual 14 millones de dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando sin duda de impactos muy, muy importantes. Ya se lo vea desde el impacto que generan al interior de las familias, que es donde llega la remesa, pero también si se lo ve en términos macroeconómicos, ¿no? Sobre la pregunta de las diferencias entre México y Bolivia, ¿no? En ambos casos, sin duda, el tema central son las redes, ¿no? Lo que posibilita el éxito
migratorio, podríamos decir, depende de las redes, ¿no? Por eso los cochabambinos son los de mayor raigambre migratoria, no porque sean cochabambinos, sino porque sus redes son muchísimo más amplias, ¿no ve? Mucho más profundas, ¿no ve? En defensa propia, estoy diciendo, ¿no? Entonces, mucho va a depender de las redes, pero también de los mercados laborales. A diferencia de la migración mexicana, cuyo ámbito de inserción laboral es múltiple en los Estados Unidos, la boliviana, en el caso analizado, se concentra en un nicho laboral que es el taller textil. Existe también, lo mencionaba el compañero, el trabajo en la horticultura, que tiene los mismos procesos, ¿no? Han pasado de jornaleros, medieros, quinteros, propietarios. Lo último es en Buenos Aires, y han abierto las verdulerías en los barrios y le han alquilado 2 por 2 metritos a los llamados una línea de supermercados chinos, es decir, con los chinos, ¿no? Dentro del supermercado chino, 2 metros por 2 metros es del boliviano, donde vende verduras, ¿no? Entonces, hay estos mismos procesos. Entonces, ¿qué es lo que va a definir estas dinámicas de sobreexplotación? Sin duda, las condiciones laborales en las cuales se insertan y la cadena productiva en la cual están presentes estos migrantes, ¿no? Finalmente, algo que quería decir también en la anterior ronda de preguntas es la dimensión política que van asumiendo no solo estas dinámicas económicas, sociales y culturales, sino también la constitución. Estoy pensando en los migrantes transnacionales, la constitución del sujeto migrante como tal, ¿no? Es decir, de un reconocimiento y un proceso de construcción como sujetos políticos, ¿no? Y de pronto esto lo podemos evidenciar con más claridad en Sao Paulo, ¿no? Donde hoy en día hay fuertes dinámicas vinculadas a bolivianos a partir de adquirir el voto, en Sao Paulo el voto local, digamos, ¿no? Bajo una campaña de aquí vivo y aquí voto, ¿no? Un ejemplo de esto es que hace 2 años Sao Paulo por primera vez eligió lo que serían consejos ciudadanos migrantes, ¿no? Cada distrito de Sao Paulo tiene sus consejeros ciudadanos, ¿no? Hace 2 años por primera vez eligieron migrantes, ¿no? De los 22 o 21 consejeros electos, 13 eran bolivianos, ¿no? Entonces ahí también se va expresando esta dimensión política, creo yo. Gracias. Mira, bueno, de nuevo agradecerles por las preguntas y comentarios. Por un tema de tiempo me temo que no vamos a poder contestar a todas, pero sería, bueno, en realidad sería un debate hasta mañana si contestar a todas. Pero hay algunas cosas que me parecen interesantes, ¿no? O sea, la idea de este contraste que se hacía, mira, que el aporte de estos actores hacia un proyecto común hacia futuro, ¿no? Un proyecto común, un horizonte hacia futuro de lo que deberíamos ser. Yo creo que los actores económicos populares nos dan unas pautas súper interesantes para entender el país que somos ahora, en este momento, y además en una coyuntura que nos permite mirarnos a nosotros mismos sin los complejos de lo que justamente deberíamos ser, ¿no? Y de alguna forma siempre se los representa a estos actores como los malitos de la película, los que no cumplen con las leyes. Claro, depende cuáles leyes, ¿no? Porque en sus propias normas y sus propios códigos y sus propias son muy cumplidores con estos y creo que esto sí, también es uno de los imaginarios más fuertes, creo. Y un ejercicio interesante sería dar la vuelta a ese tipo de lectura e empezar a pensar qué piensan ellos de nosotros, por ejemplo, qué piensan ellos de la clase media urbana, qué piensan ellos de los intelectualitos del pueblo, qué piensan. O sea, en Santa Cruz nos decían, por ejemplo, mira, los empresarios Canvas, los que quieren hacer es hacer plata fácil
y rápida, ¿no? Si no estuviéramos nosotros que reinvertimos todos los días en infraestructuras, que reinvertimos todos los días en mercados, que asfaltamos y adoquinamos calles, estos empresarios se venderían el país a las multinacionales, ¿no? En Santa Cruz, en el solo mercado de los pozos, la Federación de Cuenta Propista, que opera en los pozos, Mutualista y Abasto, ha invertido de su propio bolsillo $100 millones en infraestructuras públicas, ¿no? Y supuestamente son ellos los que viven de espalda al país, ¿no? Lo que no cumple con el proyecto hacia futuro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a preguntarnos estas cosas. Nos decían en Santa Cruz, nosotros somos más estructurados, nuestras familias son más sólidas, o sea, que hay hasta una hegemonía moral de estos actores hacia la clase media urbana, ¿no? En estos sectores. Yo creo que estos datos hay que tomarlos en consideración cuando en estos procesos de… Es más, o sea, tanto en La Paz como en Santa Cruz nos decían, mira, nosotros somos actores claves en hacer país en la frontera, en hacer país en Iquique y en pelearla con los chilenos, y nosotros no somos los jailoncitos que se guardan su platita en Miami o en Suiza o en Bahamas, todo esto, ¿no? Entonces, justamente lo que vemos desde su perspectiva es la idea que somos nosotros lo que hacemos país, ¿no? A diferencia de otros sectores empresariales que muy a menudo le han dado la espalda al país en sus inversiones, en sus posturas, en sus posicionamientos. Es más, o sea, los transportistas, el gremio de transportistas en 2010 asesoraba al ABC, porque el ABC no sabía cuál era la red vial del país. Entonces los representantes del gremio de transportistas tenían que asesorar al Estado para ubicar la red viaria y la extensión de su red viaria a lo largo del territorio nacional. Pero esa es cosa de todos los días. En China, los viajeros a China asesoran a nuestros diplomáticos en China sobre nuevas posibilidades de económica en ese país de ultramar, o les presentan a emprendedores locales para que el Estado mismo se pueda ubicar las opciones económicas más convenientes. Yo creo que sí, allí o sea, es la otra cara de la medalla, ¿no? De alguna forma. Yo creo que también hay que mirar estas dinámicas que se las siguen visibilizando. ¿Me he tomado demasiado tiempo? Sí, ya lo dejaré en el… Yo creo que hay un elemento del que hemos partido de alguna manera, y es reconocer que el 90%, para no decir el 100%, de la gente que vive en el país se relaciona cotidianamente con la economía popular. Es decir, desde el celular hasta el televisor, pasando por el gym y continuando por absolutamente todo a lo que podemos acceder en términos de servicios y de tecnología. Eso está de alguna manera absolutamente vinculado a lo que es la economía popular, tanto en el comercio como en la producción. Entonces yo creo que ese es un punto de partida para nosotros para leer lo que es la economía popular en términos de aporte, como preguntaba la señora, ¿no? ¿En qué hacen y en qué aportan, ¿no? Ese es un dato que me parece importante y del cual nosotros hemos partido para hacer todo el recorrido de entender la economía popular en sus propios términos. Yo creo que por ahí va uno de los elementos, y el otro elemento es que sin duda lo que hemos identificado es que lo que es la economía popular, que no es una cosa nueva en el país y es parte de la historia de este país, sin duda se ha expandido y salido a la superficie, para decir algo, a partir de la bonanza económica. Y también creemos que lo que ha hecho la economía popular en el caso del país es centrifugar esa bonanza económica y con ella además permear el país y permitir acceso a múltiples servicios que en el país estaban negados. Es decir, Chulumani, Caranavi, Huarayos, no importa dónde estemos,
Es posible acceder a servicios a partir de la capacidad de la economía popular en términos de redes, ramificación y presencia nacional. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Es de verdad un lujo poder contar con tan enriquecedoras intervenciones y comentarios. Espero que también haya sido de provecho para los autores y las personas que han realizado esta investigación. Aprovecho para hacer algunos anuncios. En primer lugar, si es que no tienen el libro ya, hemos anunciado que la primera noche podíamos regalarlo gracias a COSUDE. De ahora en adelante está a la venta 25 bolivianitos, que creo que es menos de lo que cuesta fotocopiarlo, así que estamos muy contentos por esto. Entonces, gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente evento.